Alumnos de la UNAM se manifiestan contra la llegada de Lorenzo Córdoba a la Facultad de Derecho. ¡Lorenzo Córdoba, no te queremos! ¡En la UNAM no te queremos! ¡Estás aquí legítimamente! ¡Violaste la ley de la UNAM! ¡Fuera Lorenzo! ¡Fuera Lorenzo! ¡Violaste la ley! ¿Cómo te atreves a dar clases de derecho? ¿Cómo se atreven a escuchar? ¡Racista! Muy poca tolerancia a la libertad de expresión para hacer la Facultad de Derecho. Están rompiendo el derecho a manifestarnos. Somos estudiantes, caballero. No se preocupe. Fuera Lorenzo de la UNAM, digamos no a un clasista, racista y antidemócrata. Achis, los mariachis, y para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida al primero que lo hizo, y es justamente Alejandro Torres, que ya está listo para entrarle con nosotros sin máscaras, aquí en Los Reporteros MX. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido Manuel? Pues un saludo a toda la audiencia, un gusto estar por acá este jueves, viendo estas imágenes en la UNAM, en la Facultad de Derecho, donde compañeros, compañeras, estudiantes se manifestaron en contra de quien, como tú dices, ahora ya es director de área en la máxima casa de estudios, pero no por ello, no porque esta persona pues ya tenga un cargo violando además la legislación universitaria que le impedía volver a la UNAM después de haber estado ejerciendo como servidor público, después de que se amplió su mandato en el Instituto Nacional Electoral, pues pudo volver a ocupar su plaza, le guardaron su plaza en la UNAM, cosa que sucede muy poco, que no tienen ese privilegio muchos profesores de asignatura, muchos académicos de base que están en la UNAM, y bueno, se llevó un buen recibimiento por parte de compañeras y compañeros que afortunadamente no callaron ante pues lo que ya sabemos de Lorenzo Córdoba, que ha sido no solo un enemigo de la democracia en nuestro país, una figura que representa lo peor de los privilegios de la clase política neoliberal, sino además pues un racista, un clasista que demostró también con ese despotismo, con esa prepotencia con la que suele reaccionar ante los reclamos de la ciudadanía, pues una vez más allí en la UNAM burlándose de quienes se manifestaron en su contra. Es lamentable ver que haya estudiantes, como se aprecia ahí en el video, pues que todavía lo defiendan, que cómo se puede defender a alguien que se la pasó ganando tanto dinero en el Instituto Nacional Electoral, violando la Constitución, aquellos que se dicen defensores de la Constitución, como Lorenzo Córdoba, como Santiago Krill, como los ministros de la Suprema Corte que ahora dicen defender la Constitución y la violan todos los días al ganar más que el presidente de la República, pues creo que es lamentable ver que, como te decía, haya estudiantes que puedan pensar que en Lorenzo Córdoba pueden encontrar un referente de lo que sea, si quieres tú, de un buen abogado, de un buen funcionario público, de un buen ser humano, pues creo que hay ahí un gran extravío, pero como te digo, afortunadamente se nota la conciencia, el nivel de conciencia que sí existe en la universidad, a pesar de estos grupos que han estado en facultades como la Facultad de Derecho desde hace mucho tiempo, siendo motivados por el propio director Bustamante, un abogado. ¿Quién es el director de la Facultad de Derecho? El abogado de Javier Duarte, el abogado y muchos de los titulares de los institutos de investigaciones jurídicas, ni siquiera egresados de la UNAM, egresados del ITAM, de universidades privadas, por supuesto que no representan al pueblo, y pues estos directores y funcionarios se han dedicado a formar grupos de estudiantes que apoyen a estos funcionarios corruptos. Por eso
pues es que veíamos estas voces que lo apoyaban, pero definitivamente hay mucha conciencia en la comunidad universitaria. En menos de un mes, Lorenzo Córdoba se ha tenido que enfrentar a la gente en Mexicali, se ha tenido que enfrentar a estudiantes y a docentes en la Ibero, y el día de hoy se enfrenta a los estudiantes de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esos 3 episodios hay una constante, y es un Lorenzo Córdoba confrontando a sus interlocutores, como en este caso del video. O sea, metiéndose al tú por tú, un hombre de 40, 50 años, metiéndose con jóvenes de 20, o sea, ya en una situación que deja de ser hilarante y empieza a ser preocupante. Paralelamente llegó información a esta redacción, que incluso publicamos en Twitter, en donde ya miembros de la familia de Lorenzo Córdoba, amigos y familiares de Lorenzo Córdoba, pues ya lo han empezado a cuestionar, porque ya es una situación en la que no se le ve bien, en la que ya se le ve un poco cada vez más desesperado, enérgico, una especie de energúmeno prepotente, y se empiezan a preocupar por su propia seguridad en base a lo que él pueda hacerse a sí mismo. En pocas palabras, que ya está mal. Entonces, este tipo de conductas vienen a reafirmar este tipo de informaciones, Alejandro, y ya debería de ser una situación en la que el propio Lorenzo Córdoba debería de dimensionar que incluso algo tan grande como lo es el ego de haber sido el consejero presidente del INE y demás, no lo vale tanto para ponerse en riesgo a sí mismo. Ya estamos en un escalón, en un nivel más preocupante para el propio Lorenzo por su conducta con la gente que se va rodeando, Alejandro. Sí, y creo que pues lo vimos en muchas de las sesiones del INE cuando se desquiciaba, cuando fue lo del chipotle, ¿no? Que este personaje de caricatura que sacó el INE en tiempos de Lorenzo Córdoba, ¿no? Del chipotle que supuestamente defendía la democracia, pues era hasta muy chistoso que parecía el mismo Lorenzo Córdoba haciendo el personaje del chipotle por la ira, el enojo, la prepotencia que se notaba en este personaje, algo característico de los funcionarios públicos del periodo neoliberal que creen que el cargo, que el presupuesto que reciben, que los privilegios que tienen, les dan como un aura superior, quieren, y alguien como Lorenzo Córdoba, los que pertenecen a ese grupo, sueñan con ser gente como José Woldenberg, que recordemos que pues, el líder de este grupo, al menos el líder intelectual, pues ha sido durante mucho tiempo José Woldenberg, la cúpula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y creo que todo este poder, todos estos privilegios, no solamente los aleja del pueblo, sino que los vuelve locos. Ya lo ha dicho el presidente López Obrador, que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Creo que este es el mejor ejemplo de cómo puede afectarse hasta la salud mental de una persona que ya de por sí no es muy equilibrada, que no tiene sus convicciones claras, que no tiene ideales, que no tiene principios. ¿Cómo puede afectar un poco de poder para subirse a un tabique y decir, ya por el hecho de haber sido expresidente o presidente en este caso del INE durante tanto tiempo, por el hecho de ser un funcionario de la burocracia dorada de la UNAM, ahora ya merezco, ¿no? Merezco ser intocable, merezco respeto, merezco solamente que me adulen, ¿no? Cuando vaya por los pasillos de la Facultad de Derecho, eso es lo que les gustaría, que nada se moviera, que nadie alzara la voz y que cuando fueran por estos pasillos de la máxima casa de estudios no recibieran más que aplausos, pero están muy equivocados, porque afortunadamente todo está en movimiento, todo está, no solamente el país, sino la UNAM no puede quedar aislada del proceso de cambio que vive el país, de esta revolución de las conciencias, y por ello, pues, en ningún momento será posible que esta gente sea inmune a la crítica, al abucheo cuando se lo merezcan. Y es que realmente se lo merecen, porque han vivido del erario, han actuado en detrimento de nuestra democracia durante tanto tiempo, una democracia que apenas estamos recuperando, a pesar de los embates de la Suprema Corte que traten de frenar, porque creen que un freno a las reformas del presidente López Obrador, creen que un freno a las reformas a la ley
de partidos políticos o del Instituto Nacional Electoral creen que eso puede frenar el cambio democrático que se está viviendo en el país. Es una clase de abogados que piensan que lo que sucede en el país va a estar determinado solamente por lo que se cambie o no en las leyes. Y realmente esto va mucho más allá, es un hecho político, incluso sociológico, el que se está viviendo en el país, que ya es definitivamente imparable. Cabe recordar que cuando fue Lorenzo Córdoba en septiembre del año pasado, en septiembre del 2022, a la FES Zacatlán, a hacer esta gira de foros para promover su supuesta defensa de la democracia, para promover su supuesta defensa del INE. En ese momento, ahí estaba el director de la Facultad de Derecho, Bustamante, estaba la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México y estaba también, por supuesto, el director de la FES Zacatlán, pero ahí llevaron a estudiantes de la Facultad de Derecho, también cabe recordar esto, para llenar el auditorio, porque no hicieron difusión de este encuentro en aquella ocasión en la FES Zacatlán, sino que tuvieron que llevar a gente, a estudiantes, seguramente pues condicionados por alguna calificación, algún beneficio académico. Entonces llevaron a la FES Zacatlán, que queda muy lejos, no es como llevar a estudiantes de una facultad a otra en CEU, adentro de Ciudad Universitaria, sino que los trasladaron hasta el Estado de México, hasta Naucalpan, para poder celebrar este foro que tuvieron con Lorenzo Córdoba. Entonces ya ahí se ve esta relación que tiene la cúpula de la Facultad de Derecho. Veíamos a académicos, a funcionarios ahí de la Facultad de Derecho, quitando los anuncios, quitando los panfletos que estaban repartiendo compañeras y compañeros estudiantes. Eso es la peor censura, esa es la peor muestra de represión, de censura, de autoritarismo. Ellos jamás se pueden... no pueden presumir de tener una convicción democrática cuando estamos viendo este tipo de acciones, y por supuesto que estaremos muy pendientes de que no haya represalias en contra de las compañeras y compañeros que el día de hoy se manifestaron en la Facultad de Derecho. Sobre todo cuando una de las grandes conquistas que ha tenido la UNAM ha sido justamente esa, la libertad de expresión, algo que le ha costado muchísimo, muchísimo consagrar, y que esto viola justamente incluso la historia de la propia universidad. Alejandro, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis para justamente darle con todo el análisis en estos temas de Lorenzo Córdoba, visitando las que va a ser sus próximas oficinas en un largo rato, y si este es el ambiente laboral, dudo mucho que lo vayan a ascender muy pronto. Alejandro, cuídate mucho y estamos en contacto. Te agradezco, querido Manuel, estamos en contacto. Un abrazo. Es Alejandro